Hermanos, ya terminamos el estudio de la carta de Pablo a los Corintios y hoy vamos a iniciar el estudio de la carta que escribió a los Gálatas. Los Gálatas era una región fundada por una tribu de Galacia en el año 3 y fundó algunas ciudades, entre ellas Listra, Derba, Iconio. Y aquí vamos a ver lo que Pablo le dice a los Gálatas en su primera carta, en el capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso en las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Jesucristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Aquí Pablo utiliza esta carta que escribió a los Gálatas para explicar la autoridad que recibió de Dios para predicar el evangelio. Era una autoridad apostólica y, como dice, no me la dio ningún hombre, ni yo la aprendí de ningún hombre, sino que Dios me la dio directamente a mí. Yo que antes perseguía a la iglesia, pero que el Señor me tenía apartado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre me tenía apartado para su ministerio. Y en su momento, Él, jalándome de las orejas y tirándome de donde yo iba caminando, me hizo comprender que Él era mi Señor y que debía predicar su evangelio. Pero he oído que después de que yo les prediqué a ustedes, mis hermanos de Galacia, que hay otras personas, unos judaizantes, que les quieren predicar otro evangelio diferente. Según ellos aceptan la fe en Jesucristo, pero les obligan a guardar la ley. Obligan que si es usted gentil, tiene que circuncidarse para estar dentro del pacto de la ley. Entonces me extraña que ustedes ahora crean a estas otras personas que les andan tratando de convencer de un evangelio un poquito diferente. Pero yo les digo una cosa, el evangelio que yo les prediqué es el verdadero. Porque a mí Dios me lo puso en mi mente y en mi corazón, como decía yo al principio,
aun cuando yo perseguía antes a la iglesia, e inclusive fui testigo y de testimonio de cuando se sacrificó al primer mártir de la iglesia, al mártir Esteban. Pero Dios, en su infinita misericordia, se compadeció de mí y, a pesar de haber perseguido a su iglesia, me nombró un apóstol. Y hasta 3 años después regresé a Jerusalén y me reuní con algunos hermanos, pero no con los apóstoles, solamente con Pedro. Y últimamente me reuní con el hermano de Jesús. Así es que no puedo yo decir que recibí la autoridad humana o porque me la predicaron los apóstoles. No, yo la recibí directamente de Cristo y es el evangelio que yo les prediqué a ustedes y el cual estoy seguro que todavía algunos de ustedes lo conservan en su mente. Entonces, por favor, olvídense de esos que les están vendiendo la idea de que guarden la ley para ser salvos. Lo que tienen que hacer es guardar su fe en Cristo, el que se sacrificó por nosotros para ser salvos. Y esto, mis hermanos, grábenselo en el cerebro, porque esto es lo que les va a hacer salvo, la fe en Jesucristo, el que murió por nosotros. Y ese es el mismo mensaje para nosotros, mis hermanos. Y así reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes ahora y siempre. Amén.